¿Te gustaría saber cuáles son las emociones básicas y qué emociones derivan de ellas? Además, ¿qué tenemos que hacer cuando una emoción nos invade? Quédate con nosotros que te lo contamos. Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cuarta. Hoy os presentamos el episodio número 7. Ya, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Jolín, 7 episodios ya. 7 episodios. En el anterior podcast hablamos un poco sobre qué es la emoción, ¿no? Ese proceso psicológico básico. Sentamos las bases, literalmente, fue un poco más académico. Y en este episodio, continuando con la línea que queremos seguir, vamos a hablar un poco de las emociones básicas, de qué influye en ellas, las funciones, etc. Además, también hablaremos sobre cómo afrontar, ¿no?, esas emociones intensas y un largo etcétera. Así que si te interesa, quédate. Lo primero de todo, y lo que llevamos diciendo desde prácticamente el minuto 1 que hablamos de las emociones, no hay emociones positivas o negativas, no hay unas emociones específicas que hay que erradicar porque dan muchísimo malestar, pero sí que es verdad que hay unas que son más agradables y otras más desagradables por una valencia afectiva que nosotros le damos. Esta emoción me viene en una situación agradable y esta emoción me aparece en una situación desagradable. Luego hay una forma de expresar esas emociones, que lo puedes expresar de una forma sana, que lo hacemos el 99,9% de las veces, que es una reacción adaptativa a un estímulo que entra por nuestros sentidos, y otra que es más dañina para nosotros, que no concuerda con esa adaptación, es más contraproducente. Claro, al final hay que tener en cuenta que lo que decía, ¿no? Hay que romper ese estigma de emoción mala, emoción buena, no. Las emociones tienen una función, como bien explicamos en el podcast anterior, ¿no? Y ahora vamos a ejemplificar y poner sobre la mesa esas emociones básicas, ¿no? Esas emociones primarias, que vienen muy conforme el desarrollo del ser humano, son las que primero aparecen, ¿no? Pero ¿por qué Que se llaman emociones primarias o básicas? Claro, conforme se fue desarrollando el estudio de la psicología de la emoción, se dieron cuenta que había unas emociones, ¿no?, que en diferentes culturas se expresaban de maneras similares. Y por eso estas emociones se llaman emociones primarias, emociones básicas, porque independientemente de la cultura, la manera de expresarlas es muy parecida. Porque sabemos, como hemos dicho en el podcast anterior, de que la expresión emocional tiene un filtro muy importante, que es el del aprendizaje y la cultura. Entonces, venga, vamos a hacer un juego. Yo digo una emoción básica o primaria y tú tienes que hacer la expresión acorde, ¿vale? Venga, vamos. Venga, empecemos por una fácil. Alegría. Pero descríbeme para los que nos están escuchando. Vale. Cuando la emoción básica de la alegría viene, mi expresión facial es... Pues tienes una alegría en la cara, se te arrugan las arruguitas de los ojos, se te achinan un poco los ojos, Vale, te cambia la expresión de la cara una de contenta. vale. Pero bueno, al final son rasgos característicos de la alegría. Sí, el rasgo más característico sería la sonrisa Eso o la es, risa en la alegría, ¿no? efectivamente. O sea, de hecho hay muchos estudios al respecto de cuando estás fingiendo estar contento y hay un aspecto muy importante que radica mucho en las arruguitas de los ojos. Que de hecho pueden ser incluso risa fingida, risa Por supuesto. eh, real, ¿no? Y un largo etcétera. Que bueno, eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos específicamente de cada Sí, emoción, sí, porque pero será bueno. muy Y interesante. aquí ya empezamos a entrar las perlitas, ¿no? Como decíamos siempre. Venga. La siguiente emoción básica sería... ¿La dices tú o la digo yo? Dale, dale tú. La digo yo. Venga, el miedo. Vale, para los que no les veis, se está tapando la cara con la mano. Bueno, se está riendo por debajo, pero... Pero vamos, se encoge, como se intenta Claro. proteger, cierra los ojos. Claro, es como me quiero meter ¿no?, dentro de mí y protegerme, ¿no? Al final
la reacción fisiológica es de esa activación del sistema nervioso simpático, ¿no? De huida, Hmm. ¿no? Porque tengo miedo. Recordemos que el miedo tiene 3 estilos de afrontamiento básicos: la evitación, la parálisis o el afrontamiento. Entonces, depende un poco de cuál es tu estilo más habitual, pues te permite el miedo afrontar esa situación, es decir, te activa o te congela o simplemente haces conductas evitatorias de ese Claro, estímulo de miedo. evitativas. Exacto. Sí. Venga, siguiente. Venga, la sorpresa. Venga, Irene, concéntrate. No puedo, es que mira yo. Vale, la sorpresa. Vale, Alonso expresa la sorpresa abriendo un poco la boca, echándose un poco para atrás, como expectante, ¿no? Claro, al final es como una activación, de hecho la sorpresa es característica, porque es una de las emociones básicas más raras. Efímeras, ¿no? Sí, como es diferente a las demás porque es muy efímera, ¿no? Es ese proceso que dura pocos segundos que enseguida se convierte en otra emoción. Puede ser básica o secundaria, ¿no? Entonces, claro, sería como ese proceso de sorpresa de prepararse para lo que va a ocurrir después, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahora yo sigo con las emociones. Sigues con las emociones y me sigue divirtiendo un montón. Por esto me encanta hacer estos vídeos. Venga, la siguiente la Siguiente. digo yo. La siguiente sería la ira. Claro, la ira es un afrontamiento de algo que nos hace daño, ¿no? Sería como un encogimiento de la cara, de los ojos, también de la boca incluso. Es como que queremos concentrarnos para ver qué puede pasar, ¿no? Una Como, característica también de esto es como que se cierran los puños, claro, ¿no? al final es como prepararse para luchar, ¿no? Esa activación del sistema nervioso simpático. Después la siguiente emoción sería la Tristeza. tristeza. Claro, la tristeza es característica de decaimiento de las cejas, decaimiento incluso de los hombros, te cierras sobre ti misma, la boca va hacia abajo, ¿no? Y es como una emoción que es muy social, ¿no? Porque intenta pedir ayuda o quiere ese reconocimiento, ¿no? De los demás, ¿verdad? Es que no puedo fingir tristeza cuando estoy contenta en ese Claro. momento, entonces... La siguiente emoción básica sería el asco, que ocurriría, la expresión facial sería como un encogimiento de la boca, incluso podría ser también el vómito, ¿no? Que eso sería ya una función. Eso ya sería la conducta Claro. que va después del... Vale, también ocurriría un exaltamiento de los ojos para intentar ver lo que está pasando, lo que nos estamos comiendo, etcétera, ¿no? Obviamente estas definiciones son muy de andar por casa, por decirlo de alguna manera. Si quieren que hagamos una descripción más específica con las líneas o realmente las cosas que se utilizan para describir perfectamente las expresiones faciales de las emociones, díganoslo. Yo creo que lo podemos hacer cuando hagamos el podcast de cada uno Eso de las es. emociones, Eso. si estáis de acuerdo. Porque realmente vemos bastante útil el ver en profundidad cada una de ellas. Claro, entonces también, hablando de esta última emoción, ¿no? Del asco, por lo que evolucionó, ¿no? Esta emoción y por la que la tenemos ahora a día de hoy considerada como una emoción básica, es porque tiene una función adaptativa, ¿no? Al final de prevenir contra el envenenamiento, etcétera, ¿no? Es la que nos proporciona rechazo ante aquellos estímulos que nos pueden hacer daño, ¿no? Es otra forma de protegernos a nosotros mismos, a ese ambiente hostil. Entonces, vamos a hacer un resumen, más o menos. Hemos visto las expresiones de todas las emociones, más o menos las hemos contado aquí un poco en jauja, aquí entre nos. Pero realmente, ¿qué función secundaria a la adaptativa
hacia cada una de las emociones. ¿Por qué tenemos miedo en vez de asco? ¿Por qué estamos contentos en vez de tristes? Sí. ¿Vale? Porque todos reaccionan a una situación y se adaptan a ella, pero cómo se adaptan y qué función secundaria hay detrás de ellas también es importante. Entonces, Que no porque sea secundaria es peor, ni mejor, ni mucho menos, simplemente ocurre a la vez. exactamente. Es la siguiente función. Por ejemplo, del asco. Del asco es lo que hemos hablado antes, de hecho, es el rechazo. El rechazo de aquellos estímulos que ya hemos visto mediante la experiencia, o es un estímulo novedoso y ha pasado por la sorpresa previa de que es un estímulo, una situación, una conducta o lo que sea que no nos viene bien, adaptativamente hablando, que no nos permite, pues, que lo rechazamos porque no nos viene bien. Justo. De hecho, hablando de esto, estábamos hablando antes del condicionamiento clásico y cómo hay un tipo de condicionamiento clásico que es el único, que nos pasa cuando tenemos náuseas, mareos o vómitos después de haber comido una comida. Y es instantáneo, o sea, se produce en una sola vez y ya esa comida, ya la siguiente vez que te la dan a probar, ya te eres muy reticente a comértela porque te has sentado mal antes. Entonces, o te deja de gustar o ya no te la comes con tantas ganas como te las comiste la anterior. Qué bueno, y esto también tiene mucho que ver con lo que hablamos en el anterior podcast y es esa combinación, ese acercamiento que hay entre procesos psicológicos básicos, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con psicología del aprendizaje, ¿no? Aquí estamos hablando de psicología de la emoción, entonces podemos ver esa intercorrelación, ¿no? De cómo ocurre un proceso y se ve influenciado por otro, también está ahí la memoria y un largo etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, y siguiendo con el tema, por ejemplo, la sorpresa tendría como función abrir, ¿no? Esa tensión y preparar esa tensión hacia algo nuevo, algo que está ocurriendo y preparar al organismo para la siguiente acción, ¿no? Sería Sí, como una preparación conductual. hay un filtro, es una emoción que evalúa una situación de extrañeza, de novedad y que valora, es una situación positiva, es una situación agradable, o una situación desagradable. ¿Cómo tengo yo que afrontar esta situación? ¿Qué Claro, pero emoción eso es la más efectiva? Pero eso es para valoración, o sea, eso ya es dentro del proceso emocional de esa emoción, porque la sorpresa es la única emoción básica que es neutra. Es decir, no se le puede atribuir agradable o desagradable. Eso vendrá cuando, como hemos dicho antes, se haga una conversión de esa sorpresa básica hacia otra emoción. ¿Vale? Exactamente. Eso hay que tenerlo claro. Vale, sí. Entonces, por ejemplo, la tristeza, ¿qué función tendría? Claro, la tristeza ha ido desarrollándose en un ambiente social, porque como buenos animales sociales que somos, pues nos hemos ido desarrollando y la emoción básica de la tristeza sirve para buscar tu atención, para buscar ese apoyo, para que tú me ayudes, me apoyes, ¿verdad? Ese confort, ¿no? Como ese, sí, como vamos a juntarnos para poder conseguir eso y ¿cómo lo consigo? Pues así, con ese, lo que hemos dicho antes, con esa característica facial, comportamental, evaluativa, etc. ¿Y la rabia? ¿O la ira? La rabia parte de una situación frustrante que realmente se puede tomar como un ataque hacia la persona, y la rabia Claro. también se puede ver desde una forma defensiva, pues la parte valorativa positiva de la rabia o de la ira pues sería de autorreafirmación, pues mira, no es esto, es lo otro, como poner límites. La rabia tendría como función dos versiones, su versión más positiva, por decirlo de alguna manera, su valoración más positiva sería esa reafirmación, pues no es esto, es lo otro. Ya hay una parte más negativa de la ira, que es la defensiva, pero con esa agresividad y esa violencia, como de devolver un poco ese daño que ha recibido. Es a partir de esa frustración, esos dos caminos son posibles. Uno más positivo, más agradable, que es de reafirmación, de poner límites, y otro más negativo, que es defensivo, destructivo. Claro, al final te prepara, es una emoción que te prepara para hacer una u otra cosa, ¿no? Al final
te da una preparación para afrontar esa situación de una u otra manera. También todas estas emociones dependen mucho también de tu conocimiento, ¿no? De tu manera que has tenido de trabajarlas, de esa que hablaremos después, ¿no? De esa gestión emocional, porque claro, si tú nunca has gestionado la rabia y no sabes cómo afrontarla, posiblemente la solución que saldrá será la de la rabia mala, por decirlo de alguna manera, que será no mala, pero de destrucción, ¿no? O no. O tú has visto durante toda tu infancia cómo ha sido y cómo se ha tratado la ira desde una parte más positiva. Y nunca has experimentado la parte negativa. Claro, pero yo me estaba refiriendo, por ejemplo, si nunca has visto nada. O sea, la más posible o plausibles, porque al final es, digamos que evolutivamente, su función más real sería esa, ¿no? Bueno, y queda la más agradable de todas, ¿no? La alegría. Pues la alegría sería como esa emoción que nos transmite una necesidad de apartar esas emociones desagradables, ¿no? Sería como al final es la única emoción que tiene esa connotación, ¿no? Agradable, a diferencia de las otras, ¿no? Es la que más significativamente podemos determinar como agradable. Y yo creo que aquí la alegría es lo que nos acerca más a aquellas situaciones positivas o agradables que nos están sucediendo. Entonces, ese acercamiento a esas situaciones positivas hacen que se haga un reforzamiento positivo que implica repetición de esas conductas para sentir otra vez esa conducta agradable, ¿no? Esas sensaciones agradables producidas por todo el equipo de hormonas produciendo. Eso es, al final los cambios, ¿no?, fisiológicos. Y también podemos ver, ha dicho una palabra que es refuerzo positivo, podemos ver cómo otra vez interacciona, ¿no?, ese aprendizaje con esa emoción, etcétera. Lo decimos porque si no han escuchado el anterior podcast es muy importante que lo escuchen, porque si no, no entenderán muchas de las cosas que van a venir en adelante. Sí, ¿vale? Aunque sea un poco trasto porque es más teórico que práctico, pero merece la pena porque es una base a todo lo que vamos a decir posteriormente. Justo. Te ayuda a entender todo esto que estamos diciendo. Aunque lo escuches a velocidad 2, ¿no? Yo también lo hago. Estamos hablando todo el rato de emociones primarias o básicas, pero ¿qué hay del resto de emociones, del abanico del resto de emociones que pueden existir? Claro, al final aquí primero hemos dicho las emociones que ocurren primero en el desarrollo ontogenético, ¿no?, del ser humano. Tampoco estamos diciendo aquí que no puedan ocurrir en otros animales, ¿no?, que seguramente sea así, pero hay otras emociones, ¿no?, que al final pueden ser la combinación de esas emociones básicas para construir otras emociones diferentes que se llaman emociones secundarias, o pueden ser que esas emociones secundarias tengan una valencia afectiva, que es una manera de clasificar las emociones, que tengan una valencia afectiva diferente a estas emociones básicas, ¿no? Estamos hablando de emociones, por ejemplo, como pueden ser el orgullo, los celos y un largo etcétera, ¿no? La vergüenza, la culpa, la soledad, efectivamente, el hastío. De hecho, estaremos poniendo ahora mismo en pantalla una ruleta que es muy muy interesante porque ayuda a ver el gran abanico que hay de emociones, ¿verdad? Porque es increíble, ¿no? Sí, la verdad es que una emoción secundaria, que es la que socialmente expresamos verbalmente, realmente, está detrás de una emoción primaria. Lo explico. Un ejemplo de cómo están interrelacionadas las emociones secundarias con las primarias sería una persona que está preocupada y que demuestra esa preocupación, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa preocupación? Puede haber miedo, puede haber enfado por una situación. Normalmente detrás de la preocupación suele haber miedo. Miedo a que ocurra una situación que para ti no es agradable. Miedo a lo que sea. Por algo que ya ha pasado y no quieres que vuelva a pasar. Es decir, que detrás de cada emoción primaria hay un abanico de emociones secundarias que puede ser una mezcla, no solamente puede ser parte
de esa emoción primaria que se ha extendido por la cultura, el aprendizaje, por experiencias cognitivas, etcétera, o puede ser una mezcla de otras dos. Esto es como el abanico de colores, ¿vale? Hay uno con los colores primarios y luego unos colores secundarios que son la mezcla de los colores primarios y luego están los complementarios. Es decir, Justo. el abanico de las emociones es tan amplio como el abanico de los colores. De hecho, esto es muy, muy controvertido, ¿no? Porque al final incluso no hay consenso máximo dentro de la psicología sobre las emociones básicas, aunque las que hemos dicho aquí son las más conocidas, pues imagínate con las emociones secundarias, ¿no? De hecho, en inglés tienen el embarrassment o algo así, que es... Embarrassment, que es algo así como si fuese vergüenza, algo así, pero en la carrera se estudia diferente, una emoción diferente a la vergüenza o a todo eso, entonces... Claro, luego cada cultura tiene formas diferentes de expresar las emociones verbalmente. También eso es verdad, o sea, sobre todo las secundarias que no están tan definidas como las básicas o primarias. De hecho, Alonso, no sé tú si alguna vez has sentido dos emociones opuestas o completamente diferentes en una misma situación a la vez. Es buena pregunta, pero yo creo que nunca... No... En principio no. También es verdad que tampoco estoy muy educado en aprender a reconocer mucho mis emociones. De romper aquí una base sobre Tengo eso. mucho trabajo contigo y conmigo, que ya también tengo mucho camino por Sí, delante. nosotros al final siempre lo dijimos desde el episodio 1. Nosotros estamos aprendiendo aquí también. Y vamos a seguir aprendiendo, por supuesto. Vale. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por alguna cosa? Que me preocupé, pues antes de ayer. O Vale. ayer. ¿Por qué te estabas preocupando? ¿Cuál era la situación? Pues por muchas cosas. Sobre todo una de las partes más preocupantes en mi vida ahora mismo es la económica. Vale. Aparte de preocupación, ¿había más cosas? Miedo. Aparte del miedo, ¿había más cosas? ¿Qué había debajo del miedo? ¿A qué? Bueno, pues miedo a no tener dinero para vivir, por ejemplo. Eso yo creo que es como un miedo, ¿no? Generacional e incluso social, ¿no? Aparte de esa preocupación, ahora que estás trabajando, ¿había también emoción al mismo tiempo que preocupación porque estás en ello? ¿Qué? Aparte de esa preocupación, tú que estás trabajando, estabas emocionado, estabas contento de que estabas trabajando al mismo tiempo que estabas preocupado. Ok, veo por dónde vas. Sí, como una sensación de... Satisfacción. de fortuna, ¿no? De como ser afortunado, de tener algo, ¿no? Peor Claro. sería no tener nada, claro. Y Claro. tener ese miedo, esa preocupación y no tener nada. Claro, es que tú ahora mismo estás trabajando, te sientes afortunado, pero al mismo tiempo te sigues preocupando por tu situación económica. Entonces, tienes las dos emociones a la vez, que a lo mejor destacan unas u otras en un tiempo determinado, pero realmente las estás sintiendo al mismo tiempo. Jolín, es que me siento así, pero de forma contraria me siento así también. Es que realmente el mundo emocional es así de complicado y de complejo. Es decir, podemos sentir dos emociones contrarias valorativamente a la vez. Igual que podemos sentir un abanico de emociones de la misma valoración afectiva. Qué heavy. O sea, Sí. qué sé, voy a poner un ejemplo súper heavy, ¿vale? A ti una persona te hace daño, ¿vale? Y esa persona sufre un accidente, siendo esa persona una persona cercana de la familia, ¿vale? Entonces, tú de alguna manera te puedes sentir culpable, te puedes sentir triste, pero de alguna manera te sientes aliviado también, porque es como una forma de venganza también. ¡Ostras! Mira, se lo merece. Pero joder, qué triste que ha tenido un accidente. Pero es que si lo vemos ahí, Yeah. hay la balanza, siempre hay... Sí, esa confrontación, ¿no? Que tampoco es confrontación porque conviven. Claro, es la ¿no? convivencia de ambos polos, ¿no? Al final. Wow, pero eso es complicado. Hostia. Claro, Has es que tocado un tema así. he tocado un tema muy profundo porque es que realmente en una situación es muy difícil
que prevalezca una única emoción. O sea, fijaros en situaciones traumáticas, que lo hayáis vivido lo sabéis, que no lo hayáis vivido, pues alguna situación que se haya producido preocupación o lo que sea, que haya sido como en shock. ¿Cuántas emociones vienen ahí? De la sorpresa, la preocupación, al miedo, al alivio. O sea, no es una detrás de otra, de hecho se entremezclan, están superpuestas. Claro. Y hay que aprender a identificar cada una. Y también eso me lleva a pensar que es muy difícil, ¿no? Aprender a identificarlas porque si conviven esos polos, ¿cómo identificas uno u otro polo? ¿No? Pero esto lo dejamos para otro podcast porque es que si no, no acabamos. Genial. Si les gusta lo que estamos hablando y todo eso, agradecemos mucho que lo compartan, ¿no? Con alguien que pueda interesarle también, porque así esto ayudará a que llevemos a más gente y llevemos este mensaje a muchas más personas, ¿no? Y al final esto es lo que queremos nosotros, educar emocional, psicológicamente a la gente para que seamos capaces de aprender a afrontar eso, ¿no? Y aprender a identificar esos polos, etcétera, ¿no? De hecho, chicos, vamos a colgar un ejercicio que hicimos para reconocer y aceptar e investigar nuestras emociones, que también tiene mucho que ver con la ruleta que se está poniendo aquí Alonso. Lo podéis utilizar tanto con esta ruleta, con las emociones que identifiquéis vosotros, con la tabla periódica de las emociones, que también veis que hay muchas cosas relacionadas. Entonces, miraros ese ejercicio práctico porque de verdad es muy efectivo para cuando tengáis que manejar, regular esa emoción, esa situación, esa conducta, que os ayuda a identificar, a aceptar, a investigar qué hay debajo de esa emoción, de esa conducta, e intentar quitar las capas de la cebolla, ¿no? Y sobre todo, chicos, como hemos dicho muchas veces, las emociones son estados pasajeros, no son parte de quién somos, no somos esa emoción, estamos sintiendo esa emoción. Mírense el vídeo del vídeo de la técnica, lo dejaremos en el canal de YouTube, también lo subiremos a Instagram, pero porque es muy... realmente aprendes a conocerte, muy visual y aprendes a conocerte, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que vamos a contar ahora al final, es otra técnica, pero también ambas son complementarias, ¿no? Entonces vamos a seguir. Vale, hemos ido dando en el podcast diferentes tips, ¿no? De esa regulación, de ese afrontamiento emocional, etcétera. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo práctico y la dinámica va a ser, vamos a hacer un ejemplo teórico, no ha ocurrido. Aunque podría, efectivamente. Entonces yo, por ejemplo, vamos a decir el ejemplo, yo voy a ir haciéndole una serie de preguntas a Irene, ¿no? Y vamos a ir viendo qué función tiene esa emoción y un largo, etcétera, ¿vale? Esto puede cogerlo la audiencia para afrontar una situación difícil y un largo, etcétera. Pero siempre lo que decimos y queremos dejar claro aquí, que es que si te ves sobrepasado, si te ves sobrepasada, no tengas miedo a pedir ayuda, ¿vale? Os recordamos el episodio número 4 o 5 creo que era, donde hablamos sobre el estigma de ir al psicólogo, que es también muy importante. ¿Vale? Entonces vamos allá. Para que lo sepáis, este hombre de aquí suele decir que venga a las 7 y siempre llega 10 o 15 minutos tarde, ¿vale? O sea... Claro, a las 7 salgo de casa. Claro, ya salgo de casa, pues eso. Vale, entonces eso sería como, por ejemplo, no nos lo imaginamos, podría ser rabia, ¿no? Ante que Alonso llegue tarde a la grabación. Te lo compro, pero yo ya estoy resignada, ya sé que vas a llegar tarde y yo ya te espero 10 minutos más tarde de la Claro, que hemos pero quedado. que no ocurre. Yo suelo ser muy... Bueno, a veces sí. A veces el 99, Oye, qué mala eres, tío. Pero me quieres igual. Vale, entonces lo primero que deberíamos preguntar es ¿quién eres? O sea, ahora mismo yo le estoy hablando de la emoción, no a Irene. ¿Quién eres? O sea, eso lo quería yo aclarar también. Pues soy el enfado. Vale, entonces la primera pregunta serviría para ponerle nombre a la emoción, ¿vale? Esa identificación emocional. ¿Y de dónde viene ese enfado? ¿De dónde?
pues de tener que esperarte cuando te digo que vienes a 1 hora y vienes como 15 minutos después. Sería para ver la situación que ha originado esa emoción, ¿no? En este caso es que yo haya llegado tarde. La siguiente pregunta sería, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pues que llegues a la hora, a la hora que prometes llegar. Claro, al final nosotros tenemos que tener en cuenta que las emociones son un proceso que quieren devolver el equilibrio, ¿no? En el cuerpo. Claro, yo Devolver el necesito que equilibrio. repares ese daño, jolín, te he tenido que esperar 10 minutos, ¿no? Y yo lo que quiero es que, bueno, él me avisa siempre, ¿vale? Pero en el caso de que una persona que no avise, o que me avise, o yo estar preparada de que a lo mejor puedo quedarme 10 minutos más en la cama, ¿sabes? Claro. O sea, sería ¿para qué? ¿Para qué sirve esa función, no? Pues para poder reparar, para que la otra persona vea que yo pongo ese límite y que lo tiene que reparar porque yo he puesto ese límite. Claro, efectivamente. O sea, esa pregunta que hemos hecho de ¿qué quieres? Sería para todo esto. Vale, entonces la cuarta pregunta es ¿qué puedes hacer? Hombre, decírtelo o pegarte no, obviamente. Vale, importante porque estábamos diciendo antes que dos formas de actuar de la ira podría ser una la agresividad y otra ¿no? El poner límites. En este caso, Irene, En este caso te explicaría que o me avisas o yo siempre o te espero 10 minutos más tarde. claro, entonces es un ejemplo tonto, Es un ¿no? ejemplo tonto porque esta es mi casa y a mí me da igual que venga 10 minutos más o menos tarde. Pero imagínate que es una reunión de trabajo, sin él no puedo empezar el proyecto porque tenemos que estar juntos para explicarlo y llega 10 minutos tarde a la hora. Entonces ahí sí que me cabrearía, pero bueno, de verdad, me cabrearía de verdad. Pero bueno, sé que en esa situación él no llega tarde. Él llega tarde en esta situación porque sabe que me da Y igual. tampoco llego tarde, a Llega, veces, llega 10 minutos tarde, que me da tiempo a mí a hacerme una infusión ni tan mal. y esperarle con su vasito de agua en la puerta. Claro, entonces, al final esto es el método socrático, ¿no? De hacer preguntas y ir quitando láminas, ¿no? Quitando láminas, quitando láminas, quitando láminas. Claro, ir modulando esa respuesta, haciendo que se cambie la narrativa. ¿Esto tiene relación con lo que estábamos diciendo de las emociones? Sí, porque quitando estas capas de la cebolla, vamos aumentando nuestro autoconocimiento sobre cómo reaccionamos y podemos empezar a disminuir ese lapso de impulsividad en aquellas reacciones Justo, que no nos gustan, emocionales, que no podemos controlar. qué bueno. Porque imaginaros en un momento de ira, que es que algunas personas lo describen como que es que se te pone todo rojo y no controlas lo que estás haciendo. Pues a lo mejor teniendo estos procesos de autoconocimiento, de investigando la emoción, para qué me sirve esta emoción, por qué ha sucedido antes, cómo lo he hecho, me ha servido lo que he hecho para regular esa emoción, qué consecuencias ha tenido, lo quiero volver a hacer. Si no es todo una marabunta de desarrollo de toma de decisiones, tiene mucho que ver también aquí, que es, quiero regular esta emoción de esta manera, quiero cambiar la forma que ya tengo yo de regular esta emoción, de manejar esta emoción. Justo. Es cómo nosotros somos en esos momentos que tenemos esa emoción y cómo queremos cambiar o no cambiar o manejar esa emoción, lo que a nosotros nos permite ese autoconocimiento, porque todas las emociones que tenemos son válidas y son normales y son sanas. La cosa es conocernos a nosotros mismos y ver qué podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer es avisar, oye, pues mira, yo si me cabreo me voy a comportar así. Entonces ya vas adelantada y dices, pues mira, yo te voy a De pegar perdido al Yo de río, ¿no? hecho, antes se lo he dicho, te pego una colleja como te sigas disculpando. O sea, yo Es ya verdad, voy avisando. es verdad, es verdad. Claro, al final no lo puedo describir mejor. Como ha dicho Irene, al final esto nos sirve para conocernos, para poner límites y para poco a poco ser mejores personas. Ya está. Es que poco podemos decir más.
Entonces, en los siguientes episodios seguiremos tratando todo esto, poco a poco iremos investigando cada emoción y un largo etcétera. Y nada, con esto terminamos. Sí, espero que os haya gustado, que el caso práctico acá yo os haya hecho de modelo para poder hacerlo con vosotros mismos y con vuestras personas cercanas. Y nada, desde aquí yo me he sentido súper cómoda. Este ha sido uno de los más divertidos que hemos hecho desde los primeros Efectivamente, estos, con las caras raras. efectivamente. Y los que quedan, ¿vale? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recordamos que estamos en todas las plataformas de podcasting. También recordaros el vídeo este importante de la técnica sobre reconocimiento emocional. Ujú. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por escucharnos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.